Vamos a partir de una carpeta, ¿vale? Que era esta carpeta, 01 conceptos iniciales. Vale, vamos a empezar con el tema de programación orientada a objetos. ¿Vale? Entonces, vamos a crear una clase, nuevo archivo, ¿sí? Que se llama persona.java. A ver si escribo. Persona.java. ¿Vale? Bueno, esto es yo no sé esto o lo hace ya. Al crear la clase, al crear el fichero se ha creado la estructura de la clase. ¿Lo ha hecho? Bueno, si no, ya sabéis. Voy a crear una clase, class, persona, ¿vale? Abro y cierro. Es una clase. ¿Vale? Entonces, vale, mirad. Al crear una clase, ¿vale? Una clase ¿qué es? ¿Se ve bien? Class, persona, abro y cierro. ¿Bien? Entonces, en Java, y la recomendación es que un archivo contiene una única clase. Un archivo contiene ¿qué? Una clase. El nombre de la clase empieza en mayúscula. El nombre del fichero, el mismo nombre que la clase. Y si es la letra mayúscula. ¿Vale? Pero, ¿influye mucho? ¿O es simplemente para...? Sí, porque para el tema de las búsquedas después, porque nosotros tenemos que insertar paquetes, los paquetes tienen un montón de clases, ¿vale? Y tenemos que intentar cualificar el nombre de la clase, que sea igual que el nombre del fichero. Porque nosotros después tenemos que importar clases. Si yo tengo una clase persona y después voy a tener una clase vehículo. ¿Sí o no? Y entonces a lo mejor esa clase vehículo, pues tengo que poner la persona que conduce ese coche. Entonces la clase vehículo va a hacer clientela, va a necesitar a la clase persona. Entonces tendrá que importar la clase persona. Entonces al hacer esas búsquedas, pues claro, porque tú piensas que en el sistema van a haber miles de clases. Ya te hablo, por ejemplo, de TypeScript, o te hablo de cuando estás programando en Java, ¿no? Y utilizamos las clases que están predefinidas por Java, ¿vale? Pues hay que hacer búsqueda. Y entonces, digamos que el nombre de la clase se indexa en el mismo nombre del fichero. ¿Me explico? Entonces, le facilita al sistema, sobre todo, la búsqueda de clase. Y que tu código sea más rápido, claro. ¿Entiendes? Pero un método de indexación. ¿Entiendes? El nombre del fichero, él busca la clase. Entonces, si empezamos ya con mayúsculas y minúsculas, pues bueno, pero esa es la única recomendación. Vale. Esta clase tiene lo que se conoce como un ámbito. Aquí, esta clase, podemos tener dos cosas. Imaginaros public, private, ¿sí? Esto es otra cosa que veremos. Hay varios modificadores delante de la clase. Export. ¿Qué significa eso? Que esta clase, si es pública, un modificador public o private. ¿Qué significa? Que la clase sea pública o sea privada. ¿Qué significa? Que si yo tengo la clase persona y ahora tengo la clase vehículo y la clase vehículo, ¿no?, va a utilizar a la clase persona, si no es pública, si es privada, no se puede. Solamente, esto ya veremos, ¿no?, porque nosotros vamos a crear aquí una jerarquía de clases.
¿Vale o no? Imaginaros personas, vamos a suponer, por ejemplo, yo que sé, tío, pues, jubilado, joven, ¿no? Yo que sé, de los jubilados, pues no sé, imagina una jerarquía de clase. Entonces la clase de persona, digamos que un ámbito, hay tres ámbitos: public, private y protected. Protected. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa que sea protected? Si es público, significa que los métodos y los datos de esta clase, ¿vale?, pueden ser accedidos a través de una clase que sea externa a la jerarquía, que no tenga nada que ver, ¿sí o no? Porque esto es una clase que es externa a la jerarquía. ¿Qué es la jerarquía? Eso. Es una jerarquía que ya veremos que está formada por el concepto de herencia. ¿Vale o no? Por el concepto de herencia. Entonces tengo una clase externa, que es la de vehículos, o tengo cualquiera de estas clases que heredan, ¿no?, el comportamiento de estas. Entonces, si es público, que es en general, porque público pueden ser la clase, un método o una propiedad. ¿Vale? La clase completa o un método o una propiedad. Entonces, si es público, ¿qué significa? Que esta clase puede ser accedida por las clases hijas o por las clases externas, que no tienen nada que ver. Si es private, significa que es privado a las clases externas y a las clases hijas. ¿Sí? Y si es protected, significa que es privado a la clase externa, pero público para la hija. Es como que las hijas tienen derecho, las clases hijas tienen derecho que no lo tiene una clase externa. ¿Vale? Entonces ese es el ámbito. Esto, ya digo, esto ya lo iremos viendo y toda la historia. Vale. Una clase, ¿vale?, si es privada, no podrá ser exportada, mejor dicho, o sea, si una clase, para definir que una clase pueda ser exportada, utilizaremos el método export. ¿Qué significa el método export? ¿Qué significa? Que esta clase de aquí podrá hacer un import de P. ¿Sí? ¿Sí? Vale, ya digo que todas estas cosas se irán viendo, ¿vale? Conforme vaya. Estoy haciendo así a lo mejor puntadillas, ¿no? Es decir, conceptos iniciales de la programación orientada a objetos. Vale. Borro. Bueno, ¿qué tiene una clase en su interior? Vale, por eso por defecto cuando estamos empezando pues ponemos de primera el public. Public class persona. ¿Vale? Bien. ¿Qué tenemos ahora dentro de una clase? Pues tenemos propiedades y métodos. ¿Sí? Entonces yo os dije que de una persona, pues, ¿qué quería guardar? ¿Qué dijimos? La edad. Entonces, pongo edad, ¿vale? Entonces, una propiedad atributo, variable, son casi los mismos conceptos, ¿vale? Aunque realmente, bueno, propiedad y atributo, ¿vale?, es lo que son las características, son variables que van a identificar a esa clase, ¿vale? Imaginaros si lo queréis asociar a una tabla,
una clase la podría asociar a una tabla en base de datos. Yo, por ejemplo, de la tabla persona, ¿vale? ¿Qué quiero almacenar? Imaginaros el NIF, el nombre, o mejor que la edad, la fecha de nacimiento, vamos a poner la ciudad, ¿no? ¿Sí o no? Es una tabla. Entonces, para vosotros una tabla es una clase. Lo que ocurre es que esta tabla solamente tiene atributos. Esta tabla solo tiene atributos, que es, esos son los atributos, que son las propiedades de la tabla. Entonces, ¿yo qué voy a tener en la clase? Voy a tener esos atributos. ¿Y un atributo cómo se especifica? Se especifica de la siguiente forma. El nombre del atributo, el tipo de datos del atributo, ¿sí o no? ¿Qué puede ser? Un entero, ya lo veremos, un entero, un string, un doble, estos son números reales, ¿vale? ¿Cómo crear una base de datos? Sí, claro. O sea, es que lo que pasa es que tiene otra cosa que son los métodos, que es el comportamiento. Digamos que una clase en su interior tiene datos más comportamiento, que son los métodos. ¿Cuál es el de debajo de string? Doble, Doble, eso va a tener. un número real, número decimal. Número decimal. Ya veremos todos los tipos, hay un montón. Float, ya depende de la precisión. Es decir, tú puedes tener enteros igual que no sé, el int, el big int, el small int. Small int, ¿qué son? Pues imagínate a lo mejor entero hasta el, ¿qué te digo yo? Imagínate hasta el 256. Que eso se almacenan en un byte. Ahora tienen los int que se almacenan hasta, no sé, vamos a suponer 256 al cuadrado, que se almacenan en 2 bytes. Y ahora tenemos los big int, que son enteros de 80 cifras, 100 cifras, que se almacenan en 40 bytes, no sé. Pues igual con los float, los dobles, ¿no? Sí. Entonces ya digo, ya los veremos, ¿vale? Ya veremos toda la tabla de tipo, pero lo que quiero significar es que esto es un tipo de dato. Luego están los boolean, que es true o false. El true se corresponde, el false se corresponde con el 0 y el true con todo lo que no sea 0. Boolean, sí. ¿Eh? Boolean. O sea, que si yo hago, imaginaros si la edad es 1, ¿no? O edad es igual a 2. Si yo digo if edad, sí, if edad que tiene un 2, ¿no? ¿Es 0? ¿Es 0? No, pues entonces se interpreta como true. Si la edad fuese 0, se interpreta como false. Evidentemente, si tengo una variable que es true o una variable, ¿no? Imaginaros la variable divorciado, true. ¿Me explico o no? Ya está. Y luego, esto están los booleanos, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con números, las cadenas de caracteres, y luego tenemos elementos complejos como son las numeraciones, conjuntos, los arrays, los vectores, las matrices, ¿vale? Y luego una propia clase es un objeto también, que ya lo veremos después. Es decir, yo puedo poner que P, la variable P, es de tipo persona. La variable P, ¿la veis aquí abajo? No. Es de tipo persona. ¿Y persona qué es? Una clase.
sea que la propia clase después será un tipo de datos para una variable. ¿Vale o no? Vale, poco a poco. Bien. Entonces. Espérate, tío. Vale. Entonces hemos dicho que la clase, lo primero que tiene son atributos. Entonces, para definir un atributo que es una variable, un atributo es una variable, es la variable y antes viene el tipo. ¿Vale? Y antes viene la visibilidad. Public o qué? Private o protected. ¿Sí o no? O sea que el atributo es público, privado o protegido. ¿Eso para qué interesaría? Yo de una clase, la clase de persona puede ser pública, pero yo la fecha de nacimiento no te la quiero mostrar. ¿Me explico, no? La clase de persona es pública, ¿sí o no? Pero yo del atributo NIF, nombre, ciudad, fecha de nacimiento, te quiero, claro, bueno, ya lo que te interese. Sí, lo que te interese. Si tiene una jerarquía de clases, pues a lo mejor pone que es protegida. Pero el que venga a hacer clientela desde fuera va a utilizar la persona, va a utilizar los N atributos, pero la fecha de nacimiento o el NIF es privado. Entonces ahora después cuando hagamos el operador new y queremos un objeto, ¿sabéis lo que es un objeto? Pues yo estoy definiendo una clase. ¿Vale? Una clase. Una clase es la estructura. Y la clase hemos dicho que tiene los atributos, igual que una tabla, pero tiene una cosa que no tiene la tabla. O sea, perdón, los atributos que son los datos, y tiene una cosa que no tiene la tabla, que son los métodos, que es el comportamiento, que ya lo veremos ahora. Es decir, las funciones que trabajan sobre esos atributos. Imaginaros que yo tengo la fecha de nacimiento, 1972. Pero ahora quiero calcular la edad. ¿Cuál es la edad de esa persona? Pues será una función interna a la clase persona, que es un método, que es getEdad. ¿Y getEdad qué me va a devolver? Pues el año actual, 2023, menos la fecha de nacimiento que tiene. Eso sería un método de la clase persona. ¿Entendéis, no? Eso es un método de la clase persona. Es un método que maneja la información, transforma los atributos, los datos de esa clase. Es decir, es lo bueno que tiene la programación orientada a objetos respecto a la programación estructurada, que aquí está todo encapsulado. Yo después podré poner persona punto, edad, esto sí lo veremos después, ¿vale? Y ahora cuando ya vea el operador new, ya explicaré lo que es un objeto. Ahora mismo me voy a centrar en la clase, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, la visibilidad, public, private, protected, el tipo de datos, entero, char, string, array, lo que sea, la variable, el nombre de la variable, y ahora aquí podemos tener la oportunidad de inicializar esa variable, una inicialización igual a 0, por ejemplo. Después pediré la edad por teclado. ¿Me explico? Pero de primera inicialmente 0. Cuando yo vaya a crear el objeto, entonces a la edad le doy un valor. Pero esto es el valor inicial. Antes de crear el objeto. ¿Vale? Esto ya lo veremos ahora cuando después creemos un objeto. ¿Vale o no? Pero yo ahora mismo inicializo. Esto se llama la inicialización de la variable. ¿Vale? Tenemos la visibilidad. ¿Vale? Visibilidad.
el tipo, el nombre, y esta la parte de inicialización de la variable. No es obligatorio hacerlo, porque por defecto los números enteros se inicializan a 0. Por defecto. O sea, todas las variables, cuando tú las declaras, el sistema la inicializa un valor. Por si tú no le das valor a la hora de crearla. No sé si me explico. Tú imagínate que la edad tú no la inicializas, no se inicializa. Y el sistema tampoco la inicializa, no le pone un valor inicial, un valor por defecto. Y tú ahora creas un objeto persona, ¿no? Y le das valor al nombre, a la ciudad, al NIF, y no le das valor a la edad. ¿Sí o no? Y yo ahora digo, o imaginaros que es fecha de nacimiento, o bueno, vamos a suponer que quiero calcular la fecha de nacimiento, y digo, venga, quiero calcular la fecha de nacimiento, y digo, venga, la fecha de nacimiento, ¿cuál sería? Pues sería 2023 menos la edad. ¿Sí o no? ¿Y qué valor tiene la edad? Ninguno, ni tan siquiera 0. Sería un valor nulo o un valor indeterminado. Esto ya me daría un error. ¿Entiendes? Esa operación me daría un error. Si esta variable tú no le das valor, es como si tú al registro de la base de datos tú no le das ningún valor. Entonces es un valor indeterminado, un valor nulo. Al hacer cualquier operación matemática sobre ese valor nulo indeterminado, va a petar. ¿Entiendes? Si yo por defecto le pongo un 0, ¿vale? No he inicializado la variable porque estoy cometiendo un error de programación, ¿no? O a la hora de crear la variable, de crear el objeto, de crear el registro o crear el objeto, no le estoy dando un valor a la edad. Pero esa operación no me va a dar error. No me va a saltar como un error de sistema. ¿Por qué? Porque al 2023 pues le va a restar 0. Es decir, ¿en qué año nació? Pues en el 2023. ¿Vale? Si yo creo el objeto, cuando lo creemos, imaginaros que hago esto, imaginaros cuando yo diga P igual a new persona, ¿no? Y digo, voy a crear la persona Pepe con 20 años y de Almería. Esto ya lo veremos. ¿A ver? P ya es un objeto. Persona que es la clase. ¿Sí o no? New es el operador para crear, con el new, nosotros vamos a crear una instancia. Joder. Vamos a crear con el operador new, vamos a crear una instancia de esa clase. Esa instancia es un objeto. O sea que P, ¿qué sería? P es una variable que sería un objeto de la clase persona. Yo ahora podría decir que la variable P2 sería igual a new persona y digo Ana 35 y Madrid. ¿Qué estaría creando ahora? Estaría creando otra instancia, otro objeto de la clase que persona. ¿Y qué datos tiene? Ana 35 y de Madrid. Entonces yo ahora os pregunto, ¿me podéis decir algo que os suene, algo similar que conozcáis a un objeto? Si yo tengo en la tabla persona, tengo el nombre, la edad y la ciudad, y hemos dicho que esta es la tabla, ¿yo ahora qué pondría aquí? Ana 35 y Madrid. Y antes que he dicho, Pepe 20 Almería. ¿Con qué tenéis que asociar el concepto de objeto? Con el concepto de un registro de una tabla. Un objeto de una clase se asemeja al concepto de registro
de una tabla. Entonces, objeto es una tabla, básicamente, Un objeto en todo caso sería un registro de tabla. de una tabla. La tabla contiene la estructura, el esquema. La clase contiene el esquema, la estructura, tanto en propiedades como métodos, pero no tiene valores. Si una clase es una definición de una estructura, es como una tabla vacía. Una tabla vacía, ¿tú qué defines? La estructura de la tabla, pero no tienes valores todavía. ¿Los valores qué son? Los registros. Cada registro sería un objeto de esa tabla, que son los valores de los campos de esa tabla. ¿Cuántos registros puedes tener? Pues, ¿cuántos objetos podemos tener? Una clase alberga los objetos. Una clase define la estructura de los objetos. Los objetos después en memoria RAM, cuando tú haces un new, tú tendrás aquí el objeto 1, que es P, tendrá el objeto P2 en memoria RAM, es un espacio en memoria, que alberga todas esas variables, es un área en memoria que alberga pues, los valores de los atributos, los valores de esas propiedades. Tienen sus direcciones de memoria, pero son áreas de memoria, los objetos, y no tienen por qué estar contiguos. Pero la clase no es que en memoria RAM la clase no ocupa espacio. Una clase ocupa muy poco espacio porque ocupa la definición de la clase. Para definir un conjunto de objetos. Claro, una clase que define la estructura de un conjunto de objetos. Por ejemplo, clase cliente. Y en cliente tenemos objeto. En cliente tienes lo que quieres tú almacenar de un cliente. ¿Qué quieres almacenar de un cliente? Pues nombre, lo que estamos haciendo aquí. Quiero almacenar, no sé, los datos de, yo qué sé, de un equipo informático, de un equipo, de un ordenador. ¿Qué quiero almacenar de un ordenador? Pues tú ¿en qué piensas? Tabla ordenador, ¿no? ¿Y de un ordenador qué quiero almacenar? Pues el tipo de la marca del ordenador, la memoria RAM, el disco duro, estos son atributos, ¿sí o no? Pues tú defines tu tabla. Pues de igual forma defino mi clase, ordenador. Donde yo aquí, ¿qué definiría? Definiría la clase, ordenador, ¿no? Bueno, public o lo que sea, y ahora, ¿qué diría? Pues string, marca, int, RAM, int, HDD, ¿no? El espacio en disco. ¿Sí o no? Int, núcleo, etcétera, etcétera. Todas las características pues las defines así. Tú esto en una tabla que estás haciendo en MySQL o en MariaDB o en Oracle o lo que sea, pues definir eso, pero aquí. Tú defines la estructura de la tabla, es decir, tú realmente lo que estás haciendo es marca, RAM, HDD, núcleo. Cuando tú te creas una tabla, tú has creado eso nada más. La estructura nada más. Y has dicho de qué tipo es cada atributo de esa tabla. ¿Eh? Claro, entonces los valores, tú en una tabla, ¿qué serían ya los valores? Los registros. Intel, 16 GB de RAM, 120 de disco, 2 núcleos. Primer registro. Segundo registro, AMD, 24 GB de RAM, no sé. Segundo registro. ¿Sí o no? ¿Yo qué tendría que hacer al crear los objetos? Pues decir, por ejemplo, pues la variable 1 es igual a new ordenador, ¿sí o no? Y ahora aquí entre paréntesis le pasamos los atributos. Esto ya lo veremos. Y diré, marca Intel. El segundo atributo, 16, bueno, esto es como un entero. Este lo ponemos así, 16, 200, 120, ¿no? Y 2.
primer objeto. Segundo objeto, la variable 2. New, ordenador. ¿Qué hemos dicho? AMD. Joder. AMD 24, 200 y 3 núcleos. Entonces yo con el operador new en programación orientada a objetos estoy creando un objeto de esta clase. ¿Y ese objeto qué es? Pues simplemente dar valor a los atributos de esa clase. ¿Y qué atributos? Los que estén definidos aquí. No me puedo inventar otro. Es decir, el objeto no va a tener otro atributo diferente a los que estén ahí. ¿Me explico, no? Ahora mismo yo no puedo crear un objeto con el atributo... Pues yo qué sé, tío, ¿qué podemos poner? El core, yo qué sé, imagínate la velocidad de CPU. ¿He definido ahí la velocidad de CPU? ¿La he definido? No. Pues entonces yo no puedo definir el objeto con el atributo vCPU. ¿Por qué? Porque el atributo vCPU no existe en la clase que ordenador. De igual forma que en esta tabla no puedo crear un registro con el atributo vCPU. ¿Por qué? Porque no está definido en el esquema de la tabla. Entonces una clase alberga atributo y un objeto alberga registro. De esa Una clase define el esquema de los objetos. Lo mismo que esta tabla define el esquema de estos registros. ¿El esquema qué es? Pues las propiedades, el tipo de propiedad, si es entero, si es booleano, si es un string, si es una cadena. Entonces la clase define la estructura, pero la clase, si yo me creo la clase persona, eso pues está ahí. Es decir, ¿qué ocupa en memoria RAM? Pues ocupa pues la definición de ese fichero. Pero no existe ningún objeto. La clase en sí no tiene sentido si yo no creo objetos. ¿Cómo creo objetos? De esta forma. ¿Entendéis, no? Pero claro, ¿qué contiene la clase? Pues lo que tú has dicho, es decir, ¿qué estructura tienen los objetos que yo quiero modelizar? Pues tienen estos campos, estas propiedades. Entonces, si yo quiero una tabla con MySQL y no creo ningún registro, si no hago ningún insert, ¿el new qué sería? El insert. Insert into en la tabla. El insert into, ¿eso que me hace en SQL? Me inserta un registro, me crea un registro. Pues eso es lo que me hace el operador new en programación orientada a objetos. Crear un objeto. Lo que pasa es que no vaya a hablar en programación orientada a objetos de registro. ¿Entiendes, no? Pues estoy haciendo la analogía en programación orientada a objetos, clase, objeto, tabla, registro. Para que entendáis ¿qué es una clase? Pues la estructura de una tabla. Es decir, la estructura de los registros, los campos, pues eso es lo que tiene la clase. Pero la clase no tiene ningún... De primera no tiene ningún valor, no existe ningún objeto, no tiene nada. Entonces, cuando nosotros empezamos a crear los objetos, es cuando empezamos a dar vida a esa clase. Los objetos que son instancias. Lo mismo que un registro es una instancia. ¿Qué es una instancia? Pues simplemente dar valor, ¿no? Dar valor a esos atributos. O dar valor a estos campos. La diferencia entre tabla y clase es que la tabla no almacena comportamiento. ¿Entendéis? No contiene métodos, no almacena comportamiento. Las clases sí, ya veremos los métodos. Ahora mismo estoy con propiedades, solamente datos. Una clase encapsula, como si fuese una caja negra,
¿Vale o no? En su interior, propiedades y métodos. Estoy nada más que con las propiedades. La tabla solamente encapsula propiedades, no hay métodos. Siempre y cuando que no hablemos de qué, base de datos orientada a objetos, que la hay. ¿Y qué son? Pues no deja de ser programación orientada a objetos. Son clases, son tablas que te almacenan esos métodos, pero es que esas tablas son las propias clases y te almacenan el comportamiento. ¿Vale? Bueno. Borro. Vale, vamos al lío. Vamos ya directamente, vamos a definir, ¿vale? Vamos a definir todo esto. Vale. Quito esto y me voy al Visual Studio Code. Un momentillo. Vale, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Venga, vamos a definir la propiedad, venga, public. Si no pongo nada, por defecto creo que es público. Int. Voy a poner fnac, la fecha de nacimiento. ¿Vale? Y yo puedo poner por defecto que es 1900 o 2000. Por defecto, si no se pone nada, a la hora de crear el objeto, si a la hora de crear el objeto no me dicen de qué año es ese objeto, yo por defecto pues decido ponerle la fecha de nacimiento, el 2000 por defecto. ¿Ese valor de qué depende? Pues depende de la entidad, ¿no?, que crea esta clase. Depende de la organización, depende del banco, depende de lo que sea. Bien, hemos dicho string, nombre, el nombre de la persona. ¿Vale? Ahí no le pongo nada. Aquí, ¿qué creo que estas variables? También habría que ver el valor por defecto, ¿vale? Porque aquí a lo mejor lo más seguro es que la inicialice al vacío, ¿vale? Nada. ¿Qué me hemos dicho? String, ciudad. ¿Qué me hemos dicho? La edad, bueno, la edad la vamos a calcular. O bueno, si queréis... ¿El qué? La edad. Bueno, vamos a sí, da igual que ponga la fecha o la fecha de nacimiento, da igual, ¿vale? Esto si queréis lo podéis intentar así. Esto ya, pues como gusto, ¿vale? Si queréis vamos a hacer una cosa. Vamos a poner private, ¿vale? Vamos haciendo después cambios, public. Bueno, esto es lo de la indentación, esto es mío, esto no, ¿vale? No estáis obligados ni... Dime. ¿Se podría poner proyectos para allá? Que desde aquí es muy difícil. Y aquí me estoy... Ya, pues habría que poner aquí... Vamos a hacer una cosa. Vamos a probarlo. Esto me ayuda a pasar el cable. Vamos a pasarlo por el cable por encima y lo vamos a poner aquí a ver... Ahí. A ver. Vamos a este tablón de aquí. Que aquí no sé si me va a entrar. Vamos a hacer una cosa. Mueve esto, mueve.
Esto paso para allá, a ver si lo voy a meterlo por ahí. ¿Se puede? No, no. ¿Eh? Es por meterlo por detrás. Se para. Esto como a lo mejor no lo utilizáis, ¿vale? Pero esto se pilló por si tenéis que hacer algo con montaje de redes. Para poner aquí las cañonetas, o sea, si las necesitáis, si las necesita María, ¿no? En el sistema informático, pues ya está. Vale, ahora. Voy a proyectar aquí. Esto es proyector viene pronto, ¿eh? Entonces, si queréis a ver si se proyecta aquí, yo no sé. Y esto es... ¿Hay que ver? Sentado. Pero bueno, Conchi... Vale, vamos a hacer una cosa, a ver si... Saca la mesa. Vale, si esto lo cobro aquí. A ver, entra esto ahí. No sé si vendrá, bueno, si viene alguien más, porque se ponga aquí. Vale, esto como hay que quitarse de aquí, ¿vale? Así que aquí escribe, proyecta, ya lo tenemos. Lo que pasa va a aparecer mi cabeza por aquí en medio. ¿Eh? Sí, pero lo que pasa es que voy a pillar la puerta. Bueno, intentaré echarlo un poco para acá, ¿vale? Y que yo no sé si a lo mejor estoy... ¿Se ve o no? ¿Si me pongo aquí? ¿Más o menos? Bueno. Bueno, vamos a empezar por ahora, ¿vale? Si acaso ya... Bueno. Vale. Bien, tenemos esto, ¿no? Vale. Entonces, hay un primer método de los métodos. Mirad, de los métodos, hemos dicho que los métodos ¿vale? Métodos, joder. ¿Qué es lo que hacen? Definen el comportamiento de la clase, ¿vale?
Y en principio, ¿qué función tienen esos métodos? Pues alterar el valor de los atributos de la clase. Dar valor a los atributos de la clase, modificar el valor de los atributos de una clase o hacer un cálculo sobre el valor de esos atributos. Por ejemplo, dar valor, que asignar un valor a un atributo. Por ejemplo, en la fecha de nacimiento, cuando yo diga que la persona nació en el año 1972, estoy asignando, ¿no?, el valor 1972 a la fecha de nacimiento. ¿Sí? Sí. Sí, la posición cuenta. Eso ya lo veremos ahora. Pero puedo hacer un cálculo de la edad. La edad sería un cálculo, ¿no? A lo mejor la edad, ¿qué sería? Pues hemos dicho la fecha actual menos la fecha de nacimiento. Esa sería la edad. Pues es un cálculo. ¿Vale? Bien. Bueno. Entonces. Vale. Bueno, ostras, se me ha olvidado, tío. Bien. Métodos. Están. Tipos de métodos, métodos característicos. Está lo que se llama el constructor, el método constructor. ¿Vale? Estamos hablando de método. El método constructor de la clase. El método constructor. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su función? Ese método, ya veremos que ese método tiene el mismo nombre que la clase. ¿Vale? Y se va a encargar de inicializar los valores de esa clase. Inicializar los atributos de esa clase. El método constructor se va a encargar de inicializar los valores, ¿no?, de los objetos de esa clase o del objeto de esa clase. Bien. Luego vamos a tener otros tipos de métodos, que son los métodos, los getters y setters. Es decir, los métodos get y set. ¿Qué va a hacer el get? Leer el valor de un atributo. ¿Y qué va a hacer el set? Escribir el valor de un atributo. Es decir, en programación orientada a objetos, no se recomienda que el usuario acceda o la clase que hace clientela, la clase que accede a ese atributo, no se recomienda que acceda al valor de ese atributo. Es decir, ¿me explico? Es decir, hay gente pues, que todos los atributos los pone privados y ahora para acceder al valor de esos atributos ya veremos que vamos a crear los métodos get. Entonces, vosotros imaginaros que yo tengo el nombre, ¿no?, en minúscula. Y yo hago un get del nombre y te devuelvo el mismo nombre, pero con todas las letras mayúsculas. Esto, ya digo, los vamos a ver, ¿vale? Pensad ahora mismo lo que he dicho, los métodos get y los métodos set. Vale, luego hay otros métodos, que es lo que he dicho, métodos que hacen cálculos, ¿no? Cálculos, operaciones sobre los atributos. Vale, ya digo, el constructor inicializa el valor de los atributos, los métodos get y set leen y escriben en cada atributo, que esto es lo que se recomienda en programación orientada a objetos. ¿Vale? Hay otros métodos que hacen cálculo, operaciones sobre el atributo, y hay un método main, que lo vamos a utilizar ahora, ¿vale?, que es para crear objetos de esa clase. Esto lo vamos a ver ahora. Poner aquí, vamos a crear objetos de esa clase. ¿Vale? Lo vamos a ver ahora. El método main. Bueno,
Vamos a empezar. Venga, entonces, vamos a crear un constructor. Entonces voy a crear la clase public. Fijaros, persona. ¿Lo ven, no? ¿Sí? Y lo primero que voy a solicitar por teclado es string. Tengo que definir los tipos, ¿eh? El nombre. Voy a poner nom de primera. String nom. String field de ciudad. Y int fecha. Eso es un método. Este es el método constructor. Este de aquí es el método constructor. ¿Sí? Sí, claro. ¿Vale? Y esto sirve para lo siguiente. Fijaros, esto yo en algún sitio haré new persona, lo que he dicho, Ana, Almería, 34 años. ¿Sí o no? Espérate, lo voy a poner aquí para que se vea. Yo este método constructor lo invocaré desde algún lado. Yo desde algún sitio voy a hacer p, por ejemplo, igual a new persona, ¿sí o no? ¿Y qué le pasó a new persona? ¿Qué le estoy pasando aquí? Ana, Almería y 34. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la clase persona tiene un constructor, ¿lo ven, no? El constructor de la clase no puede ser otro nombre, ni persona con minúscula, ni p, ni... Tiene que ser... Es decir, Java interpreta qué método va a... Yo voy a definir aquí un montón de métodos. ¿Cuál va a ser el constructor de todos esos métodos? Repito, yo en esta clase voy a definir, imaginaros 5 métodos. ¿Cuál va a ser el constructor? Aquel método que tenga el mismo nombre que la clase. Ya está. ¿Sí o no? Vale. Si yo aquí le paso 3, ¿qué significa? Que a la hora de crear el objeto, le va a pasar ¿qué? Tiene que pasar ¿qué? 3. Si yo quito la fecha, esto me va a petar. Sí. Si yo... Ponte si quieres ahí delante. Ponte incluso si quieres aquí. Ponte aquí si quieres. Que digo que si te quieres poner ahí o José o yo no sé si tendréis hueco por ahí. Mirad, aquí que he definido. Ah. Bueno, pues ponte. Claro. Al lado de la P que pone igual. Igual. Yo he puesto ahí, eso lo he puesto en comentario, ¿eh? Sí. Lo he puesto en comentario. Entonces he dicho que en algún sitio, lo que ya veremos, en algún sitio, ¿yo qué pongo? P igual a qué? New persona, porque voy a crear un objeto. Entonces, yo ahí al new persona le he pasado ¿qué? 3 datos. ¿Por qué le paso 3 datos? Porque yo como el creador de esta clase he creado el método constructor. Y en el método constructor, ¿cuál es el método constructor? De todos los métodos que tiene la clase, ¿cuál es el constructor? El que tiene el mismo nombre que el nombre de la clase. ¿Cuál es el objetivo del método constructor? Dar valor inicial a los atributos, ¿no? a la variable que tiene ese objeto de esa clase.
Entonces, si yo defino ahí el constructor con nombre y ciudad, pues ahí, ¿lo estoy haciendo bien? No, Porque yo no he definido el 34, me peta. Dice, usted ha definido, ¿no? Usted quiere inicializar, quiere dar valor a 2 atributos y me estás pasando 3. Pues eso me va a petar. ¿Vale? Entonces, no me digas que no me dé. Vale, ya está. Así. ¿Sí? Entonces, cuando yo haga el new persona se va a crear un objeto en memoria RAM que tiene el nombre Ana, la ciudad Almería y la fecha y la edad, perdón, y la fecha, pues 2010. Mejor, porque he puesto fecha de nacimiento. ¿Vale? Las comillas simples para indicar que es carácter. Sí, que es cadena. No sé si era comillas simples o comillas dobles, ¿vale? Eso lo vemos ahora. Creo que va a ser comillas dobles. Vale. Entonces este es el método constructor. He puesto un comentario. Fijaros lo que he puesto. ¿Qué diferencia hay del método a un atributo? Pues que este método es una función. ¿Y este método qué tiene? Es decir, vale, este método, ¿dónde lo voy a poner aquí? Un método que es un método es una función, ¿vale o no? Y esa función es un nombre, a continuación un paréntesis con los argumentos y ahora viene una llave que indica el bloque de acciones. Eso es una función. El concepto más general de una función es un nombre, ¿vale o no? Con una serie de argumentos, que son los argumentos, los parámetros. Mejor que argumentos, vamos a poner parámetros. Los parámetros, ahora os lo explico. Abro una llave, cierro la llave y aquí tengo un bloque de acciones. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que quiero crear el método, el método, si tenemos la fecha de nacimiento, vamos a poner, get edad. Vamos a ver este método. El método get edad. ¿Qué argumento le entra para calcular la edad? Restar la fecha actual Con la edad, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo le paso aquí, pues le paso 2 argumentos, perdón, 2 parámetros. Vamos a poner int el año actual, ¿sí o no? En Java, como es un lenguaje fuertemente tipado, hay que definir el tipo del argumento de los parámetros. Los parámetros vuelven a ser las variables de entrada a esa función. Entonces, ¿la variable cómo se llama? Año actual. No pongáis año, ¿vale? Porque la ñ pues, va a dar problemas. ¿Y de qué tipo es? Int, coma, el segundo parámetro. La fecha. Int, fecha. Vamos a ponerle, si queréis, fecha NAC. ¿Vale? Int, fecha NAC. Entonces, esta función, ¿cuántos parámetros tiene? 2. 2. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues abro un bloque, ¿sí o no? Y ahora digo,
O bueno, pues digo que vamos a suponer que declaro aquí, dentro de la función, declaro la variable edad, y ahora digo que la edad, ¿a qué es igual? Al año ACT menos fecha NAC, con punto y coma. ¿Y qué es lo que me devuelve esta función? Hace un return de edad. Esta es la declaración de la función o la declaración del método. ¿Cómo se llama esta función? Pues se llamará de fuera y diré que a E la llamo por get edad y le paso el argumento. ¿En qué año estamos? 2023 y nací en el 1972. Get edad es simplemente el nombre. Get, exacto. Get edad, el nombre de la función o el nombre del método. Función y método es lo mismo. Lo único que pasa es que la función se utilizaba, cuando se habla de método, un método que es una función dentro de una clase. Nosotros, antes de la programación orientada a objetos, tenemos la programación estructurada, donde los datos y las funciones no estaban protegidos, no estaban encapsulados, estaban en diferentes ficheros, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso evolucionó a la programación orientada a objetos. ¿Y la programación orientada a objetos qué es lo que hace? Pues coge y encapsula en una clase los datos y los métodos que trabajan sobre esos datos. Solo los que trabajan sobre esos datos. Lo unifica y lo encapsula, los protege. Entonces yo cuando me bajo una librería, en Java, un calendario, yo no tengo por qué programar un calendario nuevo. Imaginaos que en tu aplicación necesito un calendario. ¿Sí o no? Yo no me puedo crear una clase calendario y calcular los años bisiestos pero eso ya está creado en una librería. Entonces yo me descargo la clase de Java, una librería externa que sea un calendario. Y el calendario tendrá su atributo y tendrá todos los métodos encapsulados. Yo me los descargo y los puedo utilizar en mi aplicación. ¿Entendéis, no? Uso esa clase. Una clase matemática, la clase math, pues utilizo pues los datos, es decir, hay un atributo, la clase math, que es pi. Y de esa clase pi, ¿qué vale? Es una constante, pues valdrá 3,1416. Pero ahora tiene una serie de métodos, que es pues, para hacer logaritmos, para hacer cosenos, senos, tangentes, exponenciales, toda la clase está metida ahí. Yo me descargo la clase y puedo utilizar todos esos métodos. ¿Vale? Entonces ya digo, lo iremos viendo poco a poco. Ahora mismo, lo que sí me interesa ahora es que entendáis que tanto una función como un método, porque un método que es una función que está dentro de una clase. Un método que es una función que está dentro de una clase. Es decir, si esta función no está en ninguna clase, pues se habla de función, y si esto está dentro de un class, persona, ¿lo veis, no? ¿Veis esta función? ¿Lo veis? ¿Está dentro de qué? De una clase. Pues entonces esta función se le llama método. ¿Vale? Pero es lo mismo. Método y clase es lo mismo. Lo único que pasa, método y función es lo mismo, pero se habla de método porque una terminología de la programación orientada a objetos. Bien, tanto el método como la función tienen la siguiente estructura. Un nombre, calcular edad, calcular fecha, el nombre que queráis que va a hacer, calcular potencia, ¿sí o no? Lo que sea. El formato más general es el nombre y ahora entre paréntesis los parámetros, que puede ser que no tenga parámetros.
Pues si no tiene parámetros, pues no tiene parámetros, no se define nada. Pero aquí, ¿qué es lo que he definido yo? Dependerá del comportamiento de la función, de lo que tú necesites. Por ejemplo, si yo quiero calcular el cuadrado, la función cuadrado tiene algún argumento, tiene algún parámetro, la función cuadrado, ¿no? Me refiero al cuadrado de un número. Es decir, yo quiero poner cuadrado de 5 y que me devuelva ¿qué? ¿Qué me tiene que devolver cuadrado de 5? 25. Y si le pongo cuadrado de 4 y 25, entonces la función cuadrado, ¿qué es lo que necesita? Como mínimo un parámetro, que es que int el número al que yo quiero hacer el cuadrado. Y ahora abro llave, cierro llave, y esto que me devuelve, return, pues número por el número. Es una función. Entonces, la forma general de una función o de un método es el nombre de la función o método, los parámetros que requiere para trabajar, abro llave, cierro llave, y aquí defino el bloque de acciones separados por punto y coma. Aquí lo tenéis. GetEdad, que sería el nombre de la función o el nombre del parámetro, el nombre del método. Abro llave, abro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Cuántos parámetros tengo aquí? 2. Que hemos puesto el año actual y la fecha de nacimiento. Con ello, 2 parámetros. Declaro aquí una variable local. ¿Y cuál será la edad? ¿Cómo calculo la edad? Como el año actual menos la fecha de nacimiento. Y devuelvo, con return, devuelvo la edad. Esto es la declaración de una función o de un método. Y ahora tengo la llamada. Esta es la llamada a la función o al método. Llamo. ¿Cómo llamo? ¿Cómo se llama? GetEdad, el mismo nombre. Y ahora, aquí pongo los argumentos. ¿Que los argumentos qué son? Valores de esos 2 parámetros. Quiero calcular la edad, GetEdad de una persona que nació en el, no sé, estamos en el año 2023 y nació en el 1900. Pues ya está. Lo que yo digo es que yo aquí estoy declarando, definiendo cómo es la función. La defino. Y aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy llamo a esa función. ¿Lo ven, no? ¿Cuántos argumentos tengo aquí? Argumentos son los valores de los parámetros. Pues si aquí tengo definidos 2 parámetros, aquí tengo que tener ¿qué? 2 argumentos. ¿Lo veis? Lo que no tiene sentido es confundir, evidentemente yo tengo que saber el significado. Es decir, podría poner GetEdad 1900 y 2024, pues la estoy cagando. ¿Por qué? Porque si el primer parámetro que defino es el año actual y yo por error le estoy pasando ¿qué? El año en que nací, pues ya la estoy cagando. Pero bueno, espero que sea una gilipollez. ¿Vale? Seguimos. Todo esto es poco a poco. Vale, mucha información. Todo esto es poco a poco. Entonces, las librerías son un conjunto de clases con métodos. Claro. Mira, te voy a enseñar archivo. ¿Existe librería en lenguaje no de objetos? Claro. Mira. De Java no te voy a enseñar, pues te voy a enseñar, por ejemplo, mira. Esto, por ejemplo, en segundo superior. ¿Vale? Estamos en implantación de aplicaciones web de ASIR.
Y esto es TypeScript. Esto es TypeScript. ¿Vale? Bueno, aquí hay una cosa que son los decoradores, que también están en Java, ¿vale? Que no lo he explicado, ya lo veremos. Pero esto es TypeScript. Pasar de la arroba a esta. Pasar de la arroba, esos son decoradores, que también existen en Java, ¿vale? Pero, ¿qué pone aquí? ¿Qué pone ahí? Y un nombre. Abro y cierro. ¿Sí? Vale. En Java, ¿cuál es el constructor? ¿Qué método es el constructor en Java? Que tiene el mismo nombre que la Vale. En TypeScript no. ¿En TypeScript qué pone ahí? ¿Y el constructor qué tiene? Parámetros. Ese método tiene parámetros. Otro método. Sí. Privado. Bueno, pero ahora mismo quedaros simplemente con la construcción de una clase en TypeScript. ¿Qué tengo aquí ahora? Una llamada. Otro. No. Esto es la declaración de un método. Yo estoy aquí esta clase no tiene atributo. Esta clase ahora mismo no tiene atributo. ¿No? Tendré un atributo si yo hago esto. Edad 2.number igual a 0. Mira, esto es TypeScript. Incluso César. Mira. ¿Qué diferencia hay con Java? Que yo en Java, ¿qué hemos puesto? El tipo, después que hemos puesto el valor de la variable, ¿sí o no? Y la inicialización, ¿vale? En TypeScript o en César, ¿qué tengo? La variable, 2 puntos, el tipo y la inicialización. Pero esto es lo mismo. En Java, como viene de C++, como proviene de C, pues el tipo de un entero es int, desde C. ¿Vale? César, JavaScript, digo, sí, bueno, TypeScript son lenguajes más modernos, pues el tipo en vez de ser int, ¿cómo lo han llamado? Number. Y porque ese number es una clase. ¿Vale? Pero en esencia es lo mismo, ¿no? ¿Qué más te da hacerlo así? Casado. Pues tendrás que acostumbrarte a lo que te diga el lenguaje. ¿Entendés, no? Pero el concepto inicial es con lo que os tenéis que quedar. Es lo mismo. Como se expresa en un lenguaje, como se expresa en otro, pues si yo entiendo la teoría y entiendo el concepto de la orientación a objetos, pues después uno que me dice que es tipo edad, tipo y variable, ¿qué me dice el otro lenguaje? ¿Qué es la variable, 2 puntos y el tipo? Me da igual. Me voy a adaptar rápido a ese cambio. ¿Vale o no? Entonces, vale, esto fuera, esto es Java. Vale, ahora. El constructor. ¿Cuál es el objetivo del constructor? Inicializar los valores de esa variable, las variables de esa clase. Vale. En Java, ¿cómo se pone? El nombre de la clase. En TypeScript o en César, ¿cómo se pone? Con la palabra constructor. Bueno, pues ya está. ¿Puedo explicarnos qué era lo que hacía el constructor? Sí, te lo voy a explicar ahora. Todavía no lo he terminado. Ahora, tengo más métodos. Tengo este método y este método. Pasar del arroba. Esto es un método, una función. Es lo que yo he dicho ahora, ¿no? Que el nombre, ahora que viene, paréntesis, ¿no? ¿Tiene parámetros este método? Este método, el constructor, ¿tiene parámetros? ¿Cuántos? Uno. Private, bueno, este read only, pues otro de los parámetros que tiene por delante, ¿no? Que es de solo lectura. Es decir, esta variable no se puede cambiar, no se puede modificar. Pero este tiene un parámetro. ¿Cuál es el parámetro? AppService. 2 puntos y el tipo. Porque esto está TypeScript. ¿Cómo se pondría esto en Java? Private, AppService, esta mayúscula,
y la variable ppservice. ¿Me explico o no? O sea, ¿esto cómo se pondría en Java? Pues sería nomenclatura Java. Private, el tipo app service y la variable app service. Esa sería la diferencia. Bueno, y si queréis ponerle el redoble. App service es un tipo. Esto es un tipo. Pero ¿qué? Esto es una clase. Os he dicho que las clases son tipos. Os dije antes que las clases son tipos. Pues app service es una clase. Las clases son tipos, como veremos ahora con la clase persona. Ahora con la clase persona vais a ver que yo diré que la variable p es de tipo persona o persona p. ¿Vale? Pero las clases son tipos predefinidos. ¿Lo veis, no? Bien. Fijaros. Mirad, si yo aquí dentro, o aquí mismo en el constructor, bueno, aquí, mirad, si yo digo de poner app service, punto, ¿lo veis? Los métodos que tiene, que son estos dos que hay aquí abajo. Pero bueno, eso lo veremos ahora mismo con la clase persona. Vale. Entonces, lo que estaba explicando lo que era un método. ¿Vale? Lo he visto en Java, ahora lo estoy viendo en TypeScript para que veáis que es lo mismo, que es una transcripción prácticamente. Y César igual. Hemos dicho que un método que es el nombre, entre paréntesis, los parámetros, que en este caso ¿cuántos parámetros tiene esta? 0. Aquí por convenio, en Java también se pone el tipo que devuelve la función y abro un bloque, ¿lo veis? ¿No? Cierro el bloque y ¿cuántas acciones tiene esto? Una, que es el return. Este igual. ¿Lo veis? Esto intentaré hacerlo, es una ventaja para vosotros para que veáis, ¿no? Pues, que realmente todos los lenguajes orientados a objetos son conceptualmente lo mismo, hacen lo mismo, y sintácticamente, pues bueno, pueden tener alguna diferencia, ¿no? A la hora de escribir, ¿vale? Pero os tenéis que quedar con la esencia. Y si mañana o alguien tiene algo sentino y tiene que programar en César, pues aquí habéis visto Java, pero orientado a objetos. No os tiene que costar mucho o nada el cambiar de plataforma, de herramienta, porque conceptualmente lo que tenéis que tener muy claro es lo que es la programación orientada a objetos. Los mecanismos de herencia, ¿no? Todo lo que estamos viendo, ¿vale? Todo esto después lo que yo os recomiendo es que esta tarde mismo os pongáis el vídeo, cojáis vuestros apuntes, ¿no? O hagáis vuestro esquema en la cabeza y así poco a poco. Como yo explique esto, mañana me meta con herencia y 3 clases más y no refresquéis conceptos y vengáis aquí sin refrescar conceptos, el curso es perdido. Tenemos muy poco tiempo y hay que dar muchísimas cosas. Entonces, esto lo subiré. Bueno, esta tarde no, mañana os crearé el Classroom, os pondré el enlace a los vídeos, ¿no? Pero ya mañana, por la tarde por ahí o para el fin de semana, todo esto empezar a refrescarlo, tiráis para atrás, tiráis para adelante, ¿no? Cogéis vuestro apunte, hacéis vuestro esquema, que tenéis duda me preguntáis. No se ocurra preguntarme algo dentro de una semana y no hayáis estudiado que no os contesto. Vuestra obligación ya he dicho lo que es. Aquí estamos intentando, mi responsabilidad es ofrecer un servicio y es prepararos como profesionales para ir a trabajar. Pero no estamos en bachillerato. Ni os vais a la universidad. Os vais a trabajar en una multinacional, si Dios quiere. Mañana te puedo preguntar, ¿no? Sí, claro. Pero que te quiere decir, ¿entiendes? Es como en una empresa, te levanta la mano porque tiene una duda y te va un administrador o te va y te pregunta por conceptos de programación orientada a objetos y no tiene ni paja. Afuera. ¿Entendéis, no? Es decir, si el tío os pregunta, lo primero que tú tienes que hacer es, evidentemente, haber estudiado. Segundo,
ser autónomo y buscar una solución en internet, documentarte, y si al final no llegas porque has probado muchas opciones y no llega al resultado, levanta la mano. Y si el tío viene, mira, es que he probado esto, he probado lo otro, mira aquí, mira allá, ¿no? He cambiado el tipo. Eso ya le estáis diciendo al tío que sois gente comprometida. ¿Entendéis, no? Sois gente comprometida y busca la vida, no habéis llegado, le habéis dado opciones, ¿no? De cosas que habéis probado, no habéis llegado a una solución. Eso dice mucho de vosotros, en el sentido bueno, porque vale, no habéis llegado a la solución, pero ese compromiso que tenéis, ese estudio autodidacta, ¿no? Y que no, antes de preguntar, habéis probado muchas opciones, que se las habéis explicado al administrador, eso es FETEN. Lo que no es FETEN es el caso que dije, que es que no me va la red y no habéis levantado sin, no sé, ni siquiera habéis comprobado si está el cable enchufado o si la wifi estaba desconectada. Hoy, por ejemplo, en segundo ASIR, pues le he echado la bronca a uno. ¿Por qué? Porque me dice que entrando con el root en el sistema, dice que no porque había instalado un Linux y no sabía la contraseña del root. Y está como root. ¿Qué pensáis? Eso se lo plantea un administrador ahí en Cajamar y automáticamente va a la calle. ¿Por qué? Porque si eres root y no te sabes tu contraseña, ¿qué tienes que hacer? Pues la puedes cambiar. ¿Entendéis, no? Si yo soy el root y no sé mi contraseña, porque he instalado un sistema y no sé la contraseña que le pone, da igual. Haz un paso WD y le pones una contraseña tuya nueva y ya está. ¿Comprendéis o no? Lo que os quiero decir. Entonces, pues, bueno, vamos a seguir. Vale. Ahora, estoy en el método constructor. ¿Vale? Ya sabéis que en TypeScript esto es constructor. En Java, ¿esto qué es? Mismo nombre que la clase. Vale. Yo tengo los parámetros que quiero inicializar. Ahora, ¿cómo asigno este nombre, esta variable non, a quién? A nombre. Este CIU a ciudad y esta fecha a FNAC. Pues mirar, en programación orientada a objetos, para hacer uso de esa variable, se pone dentro de los métodos el cualificador this. Punto this, ¿qué significa? Esta clase. Pues de esta clase me coge el nombre y le va a dar el valor de nom, punto y coma. This, punto. Voy a terminar el ejemplo para que os vayáis ya con this. Fijaros que me está dando un error ahí. ¿Lo veis, no? ¿Por qué me da un error? Porque la variable CIU no es un parámetro de persona. Entonces, analizar punto. ¿Y qué me sale automáticamente? ¿Qué me sale automáticamente? Los atributos de persona. Ciudad igual a el parámetro que le paso, CIU. Y finalmente, this.fnac igual a fecha. ¿Vale? Vale, pues ahí vamos a terminar con el constructor. ¿Sí? Vale, vamos a crear un método más que se va a llamar getFecha, ¿vale? Y aquí, ahora mismo, a getFecha lo voy a llamar public, más un método público, y getFecha va a tener un int, la variable año act. Joder, tío. Así. Fecha.
A ver. Eso es el método, ¿no? Sí. A ver, espérate, no será por esto. A ver, espérate. Return. Anio. act menos this punto. Ah, ¿por qué? Porque está esperando. ¿Por qué? Ah. Vale, poner aquí el tipo. El tipo. El tipo que devuelve la función. ¿Lo veis? Igual que la variable, ¿dónde se pone el tipo? Antes de la variable, ¿no? ¿Dónde se pone el tipo en el método? Antes del método. Y este es el valor que devuelve el tipo del valor que devuelve el método. ¿Sí o no? Acordaros, fijaros en TypeScript. Mirar en TypeScript cómo se pone. ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo he visto antes? Aquí. Ved el getHello, dos tipos, dos puntos el tipo. ¿Lo ven, no? ¿Qué se pondría en Java? String, getHello. Y el string con mayúscula, ¿vale? En Java. ¿Vale? ¿Se entiende aquí? ¿Y entonces se le pone siempre public? No. Yo creo que por defecto tengo que verlo, ¿vale? No sé si en Java, si no pones public, si por defecto es privado o es público. ¿Me explico o no? Yo sé que en TypeScript, si no pongo la visibilidad, si no pongo el ámbito, es público. En Java no recuerdo. Pero no es un detalle. ¿Vale? Pero imaginaros que si no pongo nada, es público. Si no pongo nada y es público, o sea, si no pongo nada y en Java por defecto es público, ¿qué tengo que hacer entonces? Pues a los públicos no le pongo public. ¿Vale? Pero bueno, también es un detalle, porque también el que lo ponga, ¿entiendes? Pues te lo está diciendo claramente. ¿Vale? Bien. Bueno, esto lo podría haber hecho como he dicho. O lo hago así directamente o declaro una variable local, edad, ¿vale? Aquí, por ejemplo, igual a 0 y ahora digo, o hago eso, lo ven, ¿no? O hago esto. Como ya tenéis el vídeo, ya sabéis que podéis rebobinar. Y aquí, fijaros que me da un error. Porque, ¿vale? Todos los métodos devuelven un return. ¿Me explico? Todas las funciones devuelven un dato. Fijaros que si no hago nada, control. Vaya. Si no lo pongo, ¿qué me está dando? Error. Un error. ¿Por qué? Porque los métodos tienen que tener un return. ¿Vale? Y evidentemente, int, ¿por qué? Porque es lo que hemos dicho, que el año es un número entero y la fecha de nacimiento que es un número entero, ¿no? 2023 menos 1972, ¿vale? Bueno, pues ya está, pues tengo mi clase ahora mismo con 3 atributos y 2 métodos. Este método, he definido el método constructor, que he obligado a hacerlo en todas las clases, ¿vale? Y un método pues, que calcula la getFecha, no sería getEdad. Estoy calculando la edad, ¿no? getEdad. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿dónde pruebo esto?
¿Dónde creo un objeto para probar esta clase? Pues podemos utilizar el método main, ¿vale? Que es el método donde se empieza a ejecutar la clase. Entonces, ponemos public static void es que devuelve un valor nulo. Esto os lo voy a tragar ahora. String. Esto es como la cabecera de esta función main. Por aquí es por donde empieza a ejecutarse la función, la clase, ¿vale? Por el método main. ¿Sí? La clase empieza a ejecutarse por el método main. Y a continuación por el constructor, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Puedes repetir? Sí. Esto es el método main. Os he dicho antes que una clase que tiene método, el constructor que ¿qué hace? Pues inicializar los valores de la clase. Tiene métodos get y métodos set. Este no. Este si queréis ponerle, para distinguirlo, si queréis ponerme calcular edad, calc. O obtener edad. ¿Vale? Para diferenciarlo de los get y de los set. Obtener edad. ¿Vale? Os he dicho que hay otros métodos. Los get y los set. Get, getters y set, setters. Ya lo explicaré el próximo día. ¿Vale? Está el método constructor, ¿lo ven, no? Los métodos get y set. Estos son otros métodos, hemos dicho métodos que operan sobre atributos, ¿vale? Para realizar cálculos, ¿vale? Para realizar cálculos y el método main. El método main, ¿vale? Que este es por donde comienza a ejecutar la clase. ¿Sabes qué significa run the book? Que pone aquí abajo. Pues no lo sé. Es que esto es lo que te estoy diciendo. Es que este es cuando... Lo vamos a ver ahora. Escuchadme una cosa. Ponérmelo y no os preocupéis que continuaremos, ¿vale? Es que quiero hacer lo siguiente. Vosotros ponerme eso, ¿vale? Mirar, si pongo aquí main, fijaros qué cosa más guapa en Visual Studio Code. Yo escribo la palabra main en Visual Studio Code y hay un snippet. Un snippet es algo que yo pongo una palabra y mira lo que me hace. Escribirlo. Primero, a ver, escuchadme. Para el uso de los snippets, primero lo escribí. Y cuando ya... ¿No? Los snippets que en vez de copiar y pegar, utilizo el snippet. ¿Vale? Que yo pongo una palabra, entonces me autocompleto un código. Eso está bien. Pero está bien primero cuando yo lo he usado. ¿Vale? Entonces yo pongo main y le di al intro. Mirad, main, le di al intro. Pero main, en plan, lo último que has puesto es lo que hace referencia a main. Esto, mira lo que... Escribirme esto, sí. Es que quiero terminar lo que voy a hacer una cosa. Miradme. Poner persona P igual new persona y ponerme, por ejemplo, Ana, ciudad, Almería y hemos dicho fecha 1972. Vale, Ana, las cadenas ponerlas entre comillas dobles.
¿Qué hace eso? Es un objeto. Es que era un objeto. ¿Lo veis? Vale. Ahora, mira lo que voy a hacer. Si yo pongo p punto, ¿lo veis, no? Veis que salen todas las propiedades, ¿no? Vale, mirad. Si yo quiero imprimir en pantalla, ¿vale? Cuando ahora ejecute esto, mirad, tengo que poner system.out. Entonces son clases de Java. Println y voy a poner, por ejemplo, p.nombre. Esto es como imprimir en consola. ¿Habéis utilizado alguna vez el JavaScript? Pues esto es como poner console.log. Escribir en consola. Como si yo pongo console.log, ¿no? Y escribo una variable de JavaScript. En Java se utiliza, mirad, no me habéis dicho si se utilizan clases, mirad. La clase system de Java, ¿lo ve, no? El paquete javalan, ¿lo veis yo, no? System.out en la consola. Quiero hacer un println, ¿lo veis? Y quiero mostrar p.ciudad. ¿Lo veis, no? Mirar, snippet, sys, out. Repito. Cuando le hayáis escrito eso 2 o 3 veces, es decir, eso sirve para el out, ¿qué es? La consola de salida. Y el in, system.in, es para entrada de datos, entrada por teclado. El in es el teclado y el out, la pantalla. ¿Vale? Println que imprima en la pantalla. Y todo eso está en la clase system. De sistema es una clase de Java. ¿Vale? Bien. Cuando hayáis escrito eso 2 o 3 veces, podéis utilizar el sysout, que es otro snippet, que ya me lo pone. ¿Vale? Pero ya sabéis que los snippets lo apuntáis, ¿no? Pero primero, por favor, escribir, P. Que me falta la fecha de nacimiento. ¿Correcto? Mira lo que voy a hacer ahora. ¿Está ya? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer ahí arriba? Run Java. ¿Lo ve, no? Mira la terminal. Tenéis la terminal aquí, ¿no? O bien esto, o bien ahí, o bien hago Java, el compilador de Java, Java. Vale, meter en conceptos iniciales CD, mirar CD, 01 conceptos iniciales. Vale, no os liéis, mañana hago la terminal, no os liéis, mirad, aquí, le doy al play este. A ver, esperad un momentillo. Meter en CD 01, esperad un momento. El problema que tiene es, a ver, Java. Hacerlo así. ¿Estáis la terminal aquí? Vamos a ver la terminal. Aquí. Terminal, nueva terminal. ¿Vale o no? Terminal, nueva terminal. Y ahora, ¿qué es lo que he hecho? Aquí. CD, ¿qué he puesto? Concepto inicial. ¿Por qué? Porque he metido el fichero dentro del directorio, lo ve, ¿no? 01 concepto inicial, lo ve, ¿no? ¿Veis que he creado allí la carpeta 01 conceptos iniciales y dentro está persona.java? Vale. Mirad, yo en la terminal estoy aquí. Perdonad. Joder. Esto sale en el vídeo. Estoy aquí. Esto es como una terminal de PowerShell. ¿Dónde estoy yo?
¿En qué directorio estoy? ¿En qué directorio estoy? Java, ahí. Para ejecutar persona Java, ¿qué tengo que hacer? O bien pongo el directorio barra la clase o hago un cd 01, me meto dentro, hago un lsi que tengo ahora, persona.java, ¿lo veo o no? Pues mirar, ejecuto el compilador Java, y ahora que pongo persona.java. Y ejecuto, ¿y qué me sale? Mirad, yo podría poner aquí, a ver si me deja, nombre, 2 puntos, coma, creo que es. Vaya tela. Esto que es con un más. Esto tengo que verlo mañana, ¿vale? Así. ¿Lo veis? El println me dibuja una cadena. ¿Qué he puesto ahí? Mira la salida. Esto ahora después lo veis en el vídeo, mañana os lo pongo, ciudad, y se concatena con un más. ¿Lo veis? ¿Lo veis, no? Sí. Entonces, si yo ahora ejecuto Java y persona.java, nombre 2.ana, ciudad 2.almería y la fecha que no le he puesto nada, ¿vale? Pero fijaros que yo, para testear la clase, meto todo este código, ¿no? Para ver si está bien, para hacer operaciones sobre la clase, en el método main. No hay otra forma de hacerlo, ¿eh? En Java. Entonces, Java empieza ejecutándose en el método main. ¿Para qué sirve? Pues, se lo he dicho antes, para hacer un debugueo de la clase. ¿Cómo pruebo yo esta clase? ¿Cómo pruebo sus métodos? Aquí he puesto el método obtener edad, ¿no? Y es public. Vale, yo podría poner aquí, mirad, y ya nos vamos. Sysout p.get, ¿por qué no me lo ha puesto? Ah, no, obtener edad. Obtener edad, ¿y qué año le pongo? 2023. Y voy a colocar aquí edad, 2 puntos y el más. ¿Lo veis aquí o no? Clear. Si lanzo, ¿lo veis, no? ¿Qué me está poniendo si lanzo? Edad 51. ¿Por qué? Porque dice edad, p.obtener edad. ¿Qué le estoy pasando? ¿Cómo el año actual? 2023. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que este argumento 2023 se instancia, hace matching, ¿con quién? Con el parámetro año actual cuando se llama. ¿Y ahora qué es lo que hace? Que dice que la edad que vale 2023, en ese momento, menos mi fecha de nacimiento. ¿Cuál es mi fecha de nacimiento en este objeto? 1972. Si pudiera de alguna forma, esta tarde voy a intentar subirlo. El rollo es, a ver, el QuickTime. Hasta luego.